diferido. Bienvenidos a todos a los 5 pasos para despertar tu ser espiritual. Como les comentaba hace un momento, es un conocimiento que aplica en todos los momentos, en todas las eras, es algo universal, viene de una sabiduría ancestral de más de 5000 años de historia, pero lo más importante es saber si este conocimiento es para ti, ¿no? Tal vez te estás preguntando eso. Algunas personas me mandaban por mensaje, ya que estamos en algunas comunidades de WhatsApp donde compartimos, algunos estamos como mensajes uno a uno. Me preguntaba, pero ¿cómo sé si esto es para mí, ¿no? Entonces, quiero, para tratar de responder esta pregunta, que tú sepas que ese conocimiento no es algo que yo inventé ayer, es algo que recibimos de una cadena de maestros que va hasta hace más de 5000 años y que de acuerdo con la misma tradición es una revelación divina. Y dentro de esta revelación se nos indica que este conocimiento es el rey de la educación y es el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos. Y como brinda una percepción directa del ser, tú lo puedes experimentar en tu propia vida mediante la iluminación, es perfecto. Además es eterno y se practica con alegría. Entonces, este conocimiento que vamos a descubrir a continuación nos va a dar toda esta perspectiva de que no somos este cuerpo, que somos seres eternos. Normalmente creemos, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy rico, yo soy pobre, yo soy venezolano, yo soy guatemalteco, yo soy uruguayo, rico, pobre, gordo, flaco, hombre, mujer, ingeniero, mecánico, profesor de yoga. Nos ponemos estas etiquetas de que solo le pertenecen al cuerpo y nos quedamos ahí en ese conocimiento y la mayoría de las personas, desafortunadamente, viven con esa conciencia simplemente de creer que son este cuerpo y viven y mueren creyendo que son este cuerpo. Pero este conocimiento de la diferencia entre el cuerpo y el ser es el rey de la educación. Tú no eres este cuerpo. Nunca hubo un tiempo en el que tú no existieras. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera. Y nunca hubo un tiempo en el que ninguna de estas personas que ves ahora conectadas, Elsa, Franchella, Francelina, Julia, Jamie, Liz, Mar, Monse, Morela, Nelly, Noé, Rui, Jana, Kit, usuario de Zoom. Nunca hubo un tiempo en el que ninguno de nosotros no haya existido. Somos seres eternos y estamos ahora teniendo una experiencia temporal, una experiencia que es solamente por unos años. Pero así como en este cuerpo estamos cambiando constantemente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en el momento de la muerte simplemente vamos a volver a cambiar este cuerpo, ¿no? Este tipo de conocimiento es especial si tienes una de estas 4 condiciones. Si buscas liberarte del sufrimiento, este conocimiento es para ti. Si buscas generar abundancia como tú la concibas, este conocimiento es para ti. Si buscas nuevas perspectivas, nuevas opiniones, eres curioso, quieres conocer culturas, este conocimiento es para ti. Y si buscas obtener conocimiento de la verdad absoluta, este conocimiento es para ti. Entonces, 4 tipos de personas se acercan a este conocimiento. Si tú te identificas con alguno de estos 4 tipos de personas, entonces puedes saber que hay algo en este conocimiento para ti, ¿vale? Entonces, pónganme en el chat si se identificaron con una de estos 4 tipos de personas, con cuál persona se identificaron. No, pues yo estoy sufriendo un montón, yo quiero generar abundancia, yo quiero nuevas perspectivas, yo quiero conocimiento de la verdad absoluta. Para mí, cuando yo encontré ese conocimiento, yo creo que quería todas. O sea, yo estaba sufriendo, estaba, bueno, la verdad, la parte de la abundancia también estaba buscando, ¿no? Pero no fue como un motivo principal para acercarme al conocimiento. La verdad, mi motivación más grande fue conocer la verdad absoluta. Para mí era como una obsesión el entender qué es la verdad absoluta. Dice Carmen, ¿cómo lo puedo oír en diferido? Quiero eliminar el miedo a la muerte. Gracias. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en YouTube como Comunidad Despertar Espiritual. Ahí subimos todas las clases grabadas. Elsa se identifica con las 4. Usuario de Zoom, ponos por favor tu nombre completo en el chat para que podamos saber quién eres y que podamos ponerte la asistencia.
Dice que quiere eliminar el miedo. Esta persona que quiere eliminar el miedo, por favor, pónganos en el chat su nombre completo para saber quién es. Dice Isabel, nuevas perspectivas. Ah, no, Julia dice nuevas perspectivas. Isabel, liberarse del sufrimiento. Krishna Chandra, búsqueda de conocimiento. Carmen Guevara, usuario de sub. Ok, aquí ahorita le ponemos su nombre. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Ekeshwara Krishnadas. Este es un nombre espiritual que me dio mi maestro cuando fui iniciado dentro de este conocimiento y es un nombre que significa el sirviente del supremo atractivo, quien es el único controlador. Entonces, Krishna significa el supremo atractivo y es un nombre del Supremo que se refiere a que es la persona más bella, más rica, con más conocimiento, con más renunciación, con más fuerza, con más fama, con todo supremamente, nadie lo supera. Por eso es el Supremo atractivo, es siempre atractivo. Y Ekeshwara significa que es el único controlador. Entonces mi nombre significa, me recuerda que yo soy un sirviente, yo soy un sirviente de aquel quien es el supremo atractivo y que él es el único controlador, ¿no? Yo desde muy pequeño nací en una familia cristiana y siempre me preguntaba cuál era la verdad absoluta desde muy pequeño. Para que se den una idea, un día estábamos jugando de estos juegos, yo tenía como 7 años más o menos, y era un juego de estos de retos con la familia. Entonces tiré los dados y me tocó un reto, saqué la tarjeta y la tarjeta decía, ve con la vecina y pídele una tacita de azúcar. Entonces, ok, bueno, ahí va. Mi nombre civil, antes de que tuviera este nombre es David, entonces ahí va David de 7 años, toca la puerta de la vecina, como un poco tímido. Entonces la vecina pregunta, ¿quién es? Y entonces en ese momento yo entré en pánico, así como una crisis muy potente, y fue como entré como miedo, así como que empecé a hiperventilar, y fue como, y entonces fui corriendo con mi mamá y le dije, mamá, ¿quién soy? Entonces desde esa temprana edad yo tenía esa pregunta en mi interior, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? No me hacía sentido que tener un trabajo, o sea, una familia, un coche, una casa, eso fuera como el propósito último, ¿no? Yo quería entender el conocimiento de la verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, esa, esta pregunta que yo tenía como en mi interior desde muy joven, que realmente es algo que todos nos preguntamos, todos como seres humanos tenemos esa intensidad en nuestro interior de saber quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, comencé a buscarlo a través de estudiar diferentes filosofías, como dentro del cristianismo tenía un profesor muy bueno que trataba de explicar la Biblia y conjuntarlo con la ciencia. Explicaba que el Big Bang en realidad explica el origen del universo, pero que antes del Big Bang en realidad estaba Dios. Y trataba así como de conjuntar las teorías científicas con las explicaciones de la Biblia. Me parecía interesante. Traté también de estudiar, de entender la verdad a través de la ciencia. Quería estudiar física, quería estudiar matemáticas, quería estudiar algo científico que me ayudara a entender. Pero cuando estaba en la preparatoria tuve un profesor de ética, ¿no? Y dentro de lo que estábamos estudiando, yo me di cuenta de que la ciencia realmente no es un camino para conocer la verdad, sino es un camino más bien algo práctico para poder lograr hacer cosas prácticas, ¿no? Como por ejemplo un celular o el Wi-Fi, la computadora. Son cosas prácticas que sirven en la vida diaria, la inteligencia artificial, pero ninguno de estos desarrollos nos puede ayudar a comprender la verdad absoluta, ¿no? Entonces, me fui a estudiar sociología, porque dije, bueno, si en las ciencias duras no puedo encontrar la verdad, tal vez si entiendo a los seres humanos y a la sociedad, pueda entender eh, la verdad, ¿no? Porque la verdad, bueno, es un constructo de, del pensamiento. Entonces, de esa manera, sin darme cuenta, iba a profundizar en el primer paso.
¿no? El primer paso del despertar espiritual. En sánscrito este primer paso se llama fe, Shraddha. Y de cierta manera yo tenía fe, pero mi fe no era inquebrantable. Yo tenía dudas, ¿no? Yo dudaba de todo, incluso de quién soy. De- y dentro de ese viaje de preguntarme qué es la verdad, a veces mi fe se iba tambaleando, ¿no? Y llegó un punto en el que ya no sabía qué creer o a quién creerle. Y alguien me dijo en algún momento, no, pues si pruebas esta sustancia, vas a abrir tu conciencia y vas a poder entender otra dimensión de las cosas. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues tal vez si pruebo eso, pueda entender algo más acerca de la verdad, ¿no? Y entonces empecé a experimentar primero con marihuana, luego con LSD. Me quedé en esas dos sustancias eh, y de cierta manera hubo algo distinto, ¿no? Una experiencia distinta, un cambio en mi conciencia, veía las cosas de manera diferente, mis sentidos percibían las cosas de manera diferente, pero al fin de cuentas no me terminaba de responder esa pregunta que yo tenía tanto, que es la verdad absoluta. Más bien al final me dejó con más preguntas porque me hizo darme cuenta de que en realidad hay muchas verdades relativas que coinciden al mismo tiempo, porque yo puedo ver el vaso medio lleno, tú puedes ver el vaso medio vacío, pero puede estar todo esto como muy subjetivo, ¿no? Entonces mi fe fue como confundiéndose cada vez más y llegó un punto donde tuve un mal viaje tomando esta sustancia y ya después de como un año más o menos de estarlo utilizando como muy seguido, ya sin un propósito, a veces al principio era como una curiosidad científica, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es esto? Pero después ya se iba volviendo como una dependencia y yo no me iba dando cuenta hasta que de repente tenía una novia, un amigo con la que hacíamos eso y entonces mi novia nos llevó a un lugar, a una casa donde estaban como sus amigos, pero estaba llena de adictos. Era lo que llamamos acá en México un picadero, que es básicamente una casa donde van a picarse y a meterse pues ya muchas otras drogas duras, ¿no? Como heroína, en ese momento no existía el fentanilo, pero bueno, ese tipo ya de sustancias en las que es más fácil que te pierdas y que ya no le veas un sentido a la vida sin la sustancia, ¿no? Entonces yo estaba ahí y veía como esas personas drogadas, se creían como artistas, se creían como gente espiritualmente avanzada, como iluminados dentro de sus viajes, pintaban la pared, así se creían artistas, pero estaban todos flacos, todos feos, por consumidos, ¿no? No por una cosa de nacimiento, sino por su expresión perdida, sus miradas, y los vi ya en ese momento dentro de mi viaje, sentí como que estaba en el infierno, sentí como que esas personas eran como demonios y que estaba en un lugar así completamente en una modalidad ignorante, llena de sufrimiento, que esas personas creían que estaban disfrutando, pero en realidad estaban sufriendo. Y entonces yo las veía y me asustaba y después el momento más crucial fue cuando me vi a mí mismo y fue como de yo estoy igual y literalmente como un loco me paré gritando y se salí corriendo de la casa, como gritando como loco, así como ¡ah! O sea, en un mal viaje de salir gritando y corriendo de ese lugar. Afortunadamente no estaba muy lejos de mi casa y en el camino hacia mi casa, que era un camino que había recorrido muchas veces, veía los edificios, veía los árboles, veía todo y me daba cuenta de que ese lugar lo había recorrido centenas de veces y no había cambiado nada. Solamente había cambiado una cosa, que los edificios se veían más comidos, que los árboles estaban más grandes, algunos ya marchitados, algunos ya cortados. Y entonces me di cuenta de que lo único que estaba pasando en mi vida era el tiempo y que yo me estaba muriendo y estaba muriendo cada instante sin saber quién soy, por qué estoy aquí. Y había estado tratando de usar esta sustancia para resolver esas preguntas, pero lo único que obtenía eran más preguntas. Y entonces llegué a mi casa y hubo un momento como de quiebre donde me estaba mirando al espejo
y me preguntaba casi gritando, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no obtenía esa respuesta. Y para hacer no ser cuento tan largo, me tiré a llorar en mi sala y hice una oración así desde lo más profundo, la oración más intensa que recuerdo. Bueno, yo recuerdo dos en mi vida, pero esa fue como una de las más intensas. Fue como, por favor, que alguien me diga qué hacer, que alguien me diga cuál es el camino, por favor, y yo lo hago, yo lo sigo, por favor. Entonces me fui a la cama, eso era un domingo, y el día lunes, un amigo, mi mejor amigo, me vio, lo primero que me dijo fue, acabo de conocer a Dios y te lo voy a presentar. Y yo en ese momento fue como, hola, bueno, orgullosamente pensé, pues yo ya conozco a Dios, ¿no? Creo que es una familia cristiana. Y se me dijo, sí, dan comida gratis. Y dije, ah, bueno, vamos. Yo era estudiambre en ese entonces. Entonces me llevó a un lugar, a un templo acá en la Ciudad de México, un templo Hare Krishna. Y ahí, en el momento en el que entré, sentí una paz muy grande dentro de mi ser, dentro de mi conciencia. Me senté en la sala del templo viendo como una estructura así dorada, unos arcos y unas cortinas rojas así, en olor de incienso, un olor de flores, un olor y unos soniditos de campanitas. Y yo no sabía dónde estaba, pero en mi mente lo único que pude pensar una y otra vez era, aquí es, aquí es. Esto es lo que yo estaba buscando. No sé, no tengo idea qué es esto, pero esto es lo que yo estaba buscando. Y en ese momento, con esa chispa, con ese grano de mostaza, de fe, fue donde todo comenzó para mí, donde semilla de fe inquebrantable empezó a crecer, porque entonces hubo una clase con un viajero, una persona, un joven que viajaba por todo el mundo. Su nombre es Nitai Sundar, es de Londres, él, pero viajaba por todo el mundo cantando por las calles con un grupo, y él le tocó dar la clase, ¿no? Y él decía que Dios es como el Wi-Fi, porque no lo puedes ver, pero existe, está ahí, y puedes ver sus resultados. No lo puedes tocar, pero está ahí. Y hay una manera de conectarse al Wi-Fi. Esa manera, para conectarse al Wi-Fi, primero necesitas un dispositivo que sea compatible con Wi-Fi, con el Internet. Y luego, con ese dispositivo, entras al área donde tienes que conectarte y te pide una contraseña. Escribes esa contraseña y te conectas. Y entonces puedes percibir el Internet. O sea, Dios es igual. Dios está ahí, necesitas un dispositivo para percibirlo y ese dispositivo es tu cuerpo, pero necesitas una contraseña y esa contraseña son los nombres de Dios. Entonces, cuando tú recitas los nombres de Dios constantemente, esta contraseña, inmediatamente te conectas con Dios y puedes percibirlo, puedes sentirlo. Y entonces nos enseñó una práctica de meditación con un mantra, con los nombres de Dios, y de cantos con esos mantras, con los nombres de Dios. Y entonces mi fe comenzó a crecer y a decir, ok, esto suena muy lógico, esto es una ciencia. Él dijo, esto es una ciencia espiritual. Y entonces comencé a asistir una y otra vez a estas clases en este lugar y al mes más o menos de empezar a asistir a estas clases, me uní al templo. Y esto es algo que no muchas personas hacen, pero hoy en día. Pero bueno, yo tenía un trabajo, era profesor de inglés, tenía a mi novia, pues mi familia ahí, pues normal, todo bien. Teníamos un departamentito que rentaba y yo dije todo, bye, todo, renuncio a mi trabajo, corté con mi novia, le dije a mi novia, me voy a ir a vivir al templo, ahí, cuando salga si quieres, pues lo volvemos a intentar. Este, y dentro de ese lugar nos levantábamos a las 4 de la mañana, cantábamos, meditábamos, estudiábamos las escrituras, yo barría, trapeaba el templo, cocinaba,
me volví como un monje siguiendo como estas prácticas de la vida espiritual y gradualmente esa fe que comenzó como un grano de mostaza de esto es lo que yo estaba buscando, comenzó a crecer con cada día de meditación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa fe? Fe significa confianza inquebrantable en lo sublime. Dios está ahí, Dios está aquí, Él está presente en este momento en tu corazón y te está invitando a que lo conozcas de una manera distinta, ¿no? Que te conectes con Él a tu propia manera, desde tu propia perspectiva, pero con una guía que viene de Él. Entonces, esta es mi experiencia con este primer paso del despertar espiritual. Y creo que te preguntes en este momento, ¿dónde está tu fe? ¿Tienes una fe firme? ¿Tienes una fe dudosa? ¿Tienes una fe en que no tienes fe? Porque la fe es algo que no te puedes quitar, es algo que ya traes, siempre tienes fe. A veces tenemos fe de que no tenemos fe, tenemos esa confianza de que quién sabe, o de esa manera. Entonces la fe está ahí, ¿dónde está tu fe? Y es algo que tú puedes comprobar a cada momento en tu corazón, puedes hacerte esa pregunta, tener ese momento de introspección y preguntarte, ¿dónde está mi fe? ¿Tengo fe? ¿Cuál es mi nivel de fe? ¿Cuál es mi nivel de certeza, de confianza, de que hay un ser supremo, supremamente bello, supremamente fuerte, supremamente rico, supremamente famoso, supremamente renunciado, que es mi amigo, que quiere lo mejor para mí? ¿Realmente tengo fe en esto? Y puedes decidirlo. Si no tienes fe, decide en tu corazón, deseo tener fe. Y ese deseo es como esa semilla que decía Jesucristo, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y la montaña se movería. ¿Por qué? Como un grano de mostaza. No sé si han visto los granos de mostaza. Son muy pequeños. Son así bolitas, así muy, muy, muy pequeñitas que cabrían aquí en el espacio que estoy haciendo ahí. Las puedo aplastar muy pequeñas. Pero los árboles de mostaza necesitas juntarte como con 10 personas o unas 5 personas para poder abrazar un tronco de un árbol de mostaza. Necesitarías juntarte con otras 5 personas para poder rodearlo más si es un árbol más grande. Pero todo viene de esa pequeña semilla, una pequeña semilla de fe. Plantea esta hipótesis en tu corazón, aunque sea de manera científica. El Supremo está aquí. Eres mi amigo, me quiere ayudar y me está revelando este conocimiento a través de esta comunidad, de esta herramienta. El segundo paso del despertar espiritual es la asociación espiritual. Y es muy importante. En sánscrito se conoce como sadhu sangha. Y es básicamente que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? En su país, no sé si tengan algún dicho, acá en México tenemos muchos dichos. El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? El que duerme con niños, amanece mojado. El que en la miel anda, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si conocen algún otro dicho en su país para este tipo de refranes que se refieren a la asociación, ¿no? Entonces, Cristina dice, yo quisiera ser una persona con más fe, poder dormir sin tener que tomar medicamentos. Julián Méndez dice, tengo fe. Qué bueno, excelente. Allá en Uruguay dice, aves del mismo plumaje es el más famoso. Ah, mira, acá este también está bueno. Cada oveja con su pareja. Sí. Hay diferentes refranes que se refieren a la asociación espiritual, ¿no? Y hay este ejemplo, por ejemplo, un lápiz. Tomas un solo lápiz y lo puedes romper muy rápidamente, muy fácilmente, sin mucho esfuerzo. Pero si tú pones muchos juntos, ¿no? Ya no se puede romper. Ya no es. Incluso se puede hacer con espaguetis, ¿no? Si tú un solo espagueti, dos, tres, cuatro, pero si ya juntas muchos, ya no puedes, ¿no? Entonces la idea de la asociación espiritual es que nosotros como seres humanos y como almas espirituales
Somos seres de asociación, somos seres que buscan ese placer en el intercambio de amor, de relaciones personales con otros seres que también son conscientes. Entonces, esta es la importancia de la asociación espiritual, ¿no? La ciencia social moderna dice que eres el resultado de las 5 personas con las que más te juntas. Entonces, el propósito de esta comunidad del despertar espiritual es que esas 5 personas sean personas que te inspiren en tu desarrollo espiritual. Y es por eso que esta última campaña que hicimos, la hicimos enfocado en comunidades. Ustedes, ahorita que se están conectando, son personas muy especiales que vienen de comunidades específicas y en el lugar donde ustedes están, las personas que apenas se acaban de inscribir, hay algún líder cerca de ustedes con el cual se pueden conectar, que tal vez ya estuvieron platicando con algunos de ellos. De hecho, algunos en Rosario, en Argentina, me comentaron que ya incluso unos los conocieron físicamente. Entonces, esa es la idea, que podamos tener esa asociación espiritual. Pero el fin más importante de la asociación espiritual de Sadhu Sangha es encontrar a un maestro, encontrar un guía espiritual, una persona que tenga un grado de pureza, que pueda inspirarnos y guiarnos en nuestra vida espiritual de manera personal, ¿no? Yo no soy un maestro espiritual. Hay diferentes tipos de maestros espirituales, diferentes calidades, ¿no? Entonces, ahorita pues yo tengo un rol, ¿no? Ahorita les estoy introduciendo este conocimiento. Ese es un tipo de maestro. Pero al tipo de maestro del que yo estoy hablando es una persona que está 100% absorta, 100% dedicada a la vida espiritual, sin ninguna motivación personal, sin deseo de ganancia, sin deseo de complacencia, sin el único deseo de servir, de amar. Y esas personas existen. Se llaman maestros espirituales autorrealizados o puros. Y yo he conocido muchos de estos maestros. Eh, Tal vez podría contarlos con los dedos de mis manos, los que yo he conocido en persona, pero son personas que cuando tú las ves, simplemente sabes que son personas puras, ¿no? Son personas que te inspiran a amar a Dios sin esperar algo a cambio. ¿No? Porque normalmente las religiones nos enseñan a darnos nuestro pan de cada día, oramos al Señor, por favor, Señor, dame salud, por favor, Señor, dame riqueza, por favor, Señor, protégeme, protege a mi familia, protege mi casa, protege a mi país, disminuye el sufrimiento en el mundo, por favor, Señor, dame algo a cambio de mi servicio. Y no está mal acercarse a Dios para pedir, pero un estado de conciencia más elevado es acercarse a Dios para dar, en lugar de para pedir. Como, mi Señor, ¿qué te puedo dar el día de hoy? Entonces, yo ya llevaba un tiempo viviendo en el templo. Mi primer maestro fueron Brajendra Kumara, que él es parte de esta comunidad, es uno de los mentores de esa espiritual de esta comunidad. De hecho, pues estuvimos viviendo juntos en ese templo durante pues, durante unos 3 años juntos. Él me enseñó, me fue guiando, ¿no? También conocí a otros maestros, otros devotos, que me iban enseñando distintas cosas, ¿no? Pero hubo una vez en la que un maestro venía de viaje de Brasil y yo había orado en el templo, eh, porque en una de las clases, todos los días había clases, entonces en una de las clases decían, si quieres encontrar a tu maestro espiritual iniciador, quien te da tu nombre, quien te da el mantra, quien te guía de manera más personal, debes hacer una oración al Señor con el nombre de Nityananda. Nityananda significa la fuente del placer y de la felicidad eterna, la fuente de un placer que siempre está constantemente en aumento. Y su nombre es que se refiere al maestro espiritual original. En realidad Dios es el maestro supremo, pero Él se manifiesta de manera directa en nuestra vida como una persona. Entonces, oré al Señor Nityananda, por favor, quiero conocer a mi maestro espiritual. Y vino este maestro
eh, de Brasil. Y en el momento se dice que uno no, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, ¿no? Y realmente uno no puede ver con los ojos materiales si una persona es un maestro. Uno tiene que actuar de manera tal que el maestro lo vea a uno. Y una vez que el maestro lo ve a uno, entonces el corazón de uno se llena y uno puede sentir esa inspiración. Y entonces uno acepta en su corazón y dice, oh, esta persona es mi maestro, es mi guía. Y después el proceso es natural, ¿no? En la relación personal con el maestro, sirviendo al maestro, recibiendo sus enseñanzas. Yo tuve la oportunidad de viajar con él por varias partes de México. De hecho, fuimos a Michoacán, fuimos a Cancún, fuimos a, a Monterrey y pasamos muchas horas en viaje, porque justo era en coche el viaje. No sé por qué se les ocurrió a los devotos que fuera en coche todos esos viajes, pero bueno, a mí me dio la oportunidad de pasar mucho tiempo con él, escuchar sus palabras, sus clases y sobre todo ver su ejemplo, ¿no? De pureza, de entrega total. Él está en un estado de vida que se conoce como sanyasa, que es un estado de vida de renuncia, donde no tienen como nada material, simplemente se dedican a viajar y a enseñar a otros acerca del amor por Dios. Su nombre, el nombre de mi maestro espiritual es Damvantari Swami, y su maestro espiritual fue Bhaktivedanta Swami, que él viajó por todo el mundo. Él se preparó durante 60 años, 70 años, y en los últimos 12 años de su vida, con 70 años, le dio la vuelta al mundo 14 veces, inspirando a millones de personas como Nelson Mandela, Alfred Ford, George Harrison, Steve Jobs y muchísimos otros. Abrió 108 centros en todo el mundo y al mismo tiempo tradujo y publicó más de 80 libros. Su historia es impresionante. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hay una película de él que se llama Hare Krishna, el mantra, el movimiento y el Swami que lo comenzó todo. Está en Amazon, también la pueden encontrar en internet. Hay unas páginas de Facebook que lo tienen, subtitulada en español. Les recomiendo mucho esa película. Si quieren saber a qué nos referimos con un maestro, él es el maestro más prominente, con mayor impacto, yo podría decir, de toda la historia de la humanidad. Y algunas personas me podrían decir, ¿qué hay de Jesucristo? Claro, él sigue teniendo un gran impacto y ha salvado millones de personas, pero durante su vida, él solo predicó en un área geográfica muy pequeña. Su enseñanza fue diseminada por sus discípulos. Pero este maestro logró con su misma enseñanza, su misma persona físicamente, viajar a todas partes de más de, pues prácticamente, no sé, más de 150 países, directamente inspirando personas en cada uno de esos países, haciendo discípulos en cada uno de esos países y ahora sus discípulos siguen, como eso fue hace 50 años nada más. Entonces imaginemos el impacto en 2000 años de esos discípulos que siguen como mi maestro y los discípulos de los discípulos que vamos a seguir esta misión. Entonces es algo impresionante, les recomiendo que estudien esta vida de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces el segundo paso, primer paso es tener fe. Si tú no tienes fe, no vas a tener fe de que asociarte con personas espirituales te va a ayudar, de que Dios está ahí. Entonces es gradual, por eso uno debe cuidar su fe. Si uno tiene un poquito de fe, cuidarla. Acá nos preguntó Carmen, ¿cómo podemos desarrollar fe? Entonces, hay varios tipos de fe. El, yo te diría, Carmen, desea tener más fe y el Señor te va a dar las herramientas para tener más fe. Normalmente la fe viene a través de las mismas experiencias, a través de la asociación con personas que tienen más fe y a través de escuchar, escuchar más acerca del Señor, acerca de sus maravillas, acerca de la potencia de su nombre, de sus actividades, de sus pasatiempos, de sus formas. Escuchar te va a ayudar a desarrollar cada vez más fe, juntarte con otras personas que tienen fe y orar intensamente, orar con lágrimas en los ojos, una oración sincera en tu corazón, lo que sea que tú sientas. Ora con esa intensidad al Señor y Él te va a responder. Eso pasa en la vida de todas las personas. Desarrolla tu fe. Pero si recibes una respuesta que no era la que tú querías,
entiende, trata de entender más allá de esa respuesta, ¿no? Dice Jechuli, oye, quiero encontrar un maestro espiritual así, ¿me puedes indicar dónde puedo conseguir a este ser espiritual? Es el mismo proceso, oración. Ten una oración intensa. eh, y también, Jechuli, estamos en contacto por WhatsApp, ¿no? O si no, creo que no recuerdo como que platiquemos mucho, entonces mándame un mensaje. En nuestra sociedad internacional hay muchos maestros, entonces hay muchas clases que ellos tienen, puedes ir, y kirtans, música, entonces puedes ir conociendo distintos maestros. Entonces tenemos un sistema por el cual tenemos un entrenamiento de un año y durante ese entrenamiento, al terminar, nosotros damos la recomendación para la iniciación espiritual con un maestro, pero puedes ir conociendo de esta manera, pero lo principal es la oración, una oración intensa. Satyam dice, hola Cristina, claro que puedes lograr dormir sin tomar medicamentos. Desea tener fe en tu cuerpo. Tiene todo para poder reparar y solucionar cualquier situación de desequilibrio físico porque la fe absoluta te conecta con Krishna, el supremo atractivo en tu corazón, así como también Él te guía para usar la medicina que es en la modalidad de la bondad. Cuando quieras, charlamos para apoyarte. Satyam es una médico natural, entonces les recomiendo también mucho. Dice Daniela, wow, muy lindo. Entonces, engendering, entendiendo que el maestro espiritual te elige, no tú a él. Entiendo, supongo. Entiendo, ajá. Precede, en su presencia sucede la apertura del corazón. Es un poquito complejo hablar sobre estos temas, pero en mi comprensión, la relación con el maestro espiritual es eterna. O sea, ya está ahí. Solamente es como volver se conecta uno con el maestro espiritual eterno. En realidad el maestro espiritual eterno pues es Krishna, pero al mismo tiempo también hay una relación especial con esos maestros o gurús. Hay un curso específico de ISKCON que habla sobre el tema de guru-discípulo. Eh, pero sí, o sea, uno no debe de ir por la vida diciendo, ah, este sí es un buen gurú, ah, este es como, ah, ¿dónde está la tienda de gurús? ¿No? Oye, tenemos como esa, esa, pues idiosincrasia, ideas, paradigmas de la sociedad moderna de, ah, necesito alguno de estos, ah, pues voy a comprarlo a la tienda, voy, escojo, veo, ¿no? Y con mi juicio yo decido, ah, yo quiero este vestido, o quiero estos anillos, quiero este celular, esta laptop, quiero ver esta película, esta comida, vamos y elegimos, ¿no? Escoger un gurú no es así. No puedes tener criterio para decidir quién es un ser de esa naturaleza espiritual o no, porque somos ciegos espiritualmente, solo vemos materialmente, solo vemos con nuestros ojos, y si no hay luz, ¡pum!, de repente ya no veo nada, ¿no? Entonces, no podemos depender de nuestros ojos, de nuestros sentidos para encontrar un maestro espiritual, sino que dependemos del Señor en nuestro corazón y actuar de manera tal que yo sea visto. Y cuando hay esa conexión, el maestro sí escoge al discípulo, pero también al mismo tiempo el discípulo escoge al maestro. Eso es algo simbiótico, algo eh, simultáneo. Satyam, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, así es. Entonces, el maestro lo que hace es darnos ciertas prácticas espirituales de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Y esto es el tercer paso del despertar espiritual. Entonces, los maestros que yo tuve en el templo me dijeron, ok, estas son las prácticas que nosotros llegamos a cabo. ¿Qué tipo de prácticas existen? Nosotros nos levantamos temprano a las 4 de la mañana, tomamos un baño, bajamos a la sala del templo, cantamos en congregación mantras, cantamos de manera personal, recitamos mantras en un rosario, estudiamos estas escrituras, después ofrecemos alimentos al Señor, después esos alimentos se purifican y nosotros los podemos ingerir como comida espiritual, se llama prasadam. Después hacemos un servicio práctico, a veces nos toca barrer, trapear, limpiar, arreglar, hacer guirnaldas,
salir a la calle a distribuir libros, cocinar y distribuir esos alimentos para la purificación de las personas, distintos servicios prácticos. Eh, y bueno, esas eran las prácticas que yo tuve dentro del templo como Bhakti Yoga. Y al mismo tiempo también yo practicaba yoga, asanas, posturas, etcétera, estudiaba un poco de eso. Y hay distintas prácticas espirituales, tienen diferentes prácticas. Por ejemplo, los cristianos pues se reúnen una vez cada domingo o sábado, depende de la tradición. Se confiesan los católicos, rezan el rosario, tienen distintas prácticas, ¿no? Un cierto tipo de alimentación, ayunos en ciertas ocasiones o ciertas fechas especiales, eh, lecturas, por ejemplo, los musulmanes, eh, 5 veces al día, no me acuerdo, 5, 3, 7 veces al día, algo así, en un horario específico hacen tantas reverencias, tantos números de reverencias con su cuerpo, recitan ciertas oraciones. Los judíos siguen el Shabbat, encienden unas velas antes del atardecer, también siguen ciertas festividades al año, como este, se me acaban de ir los nombres, pero bueno, la Pascua y distintas celebraciones al año, siguen un cierto tipo de dieta también, de alimentación específica. Entonces hay muchos tipos de prácticas. Por esto les comentaba que es algo universal, o sea, este proceso del despertar espiritual aplica igual para todas las prácticas. En todas las prácticas debes tener primero fe, confianza. Este proceso que el Señor me está revelando es para mí, es mi camino y yo lo voy a seguir con determinación, con confianza, con entusiasmo, con paciencia. Segundo paso, asociarme con personas espirituales, rodearme de gente que me inspire, tener un maestro que me guíe de manera personal, empezar a realizar ciertas prácticas, ¿no? A mi capacidad y gradualmente ser más estricto, serio y sincero con estas prácticas. ¿Por qué es tan importante la práctica? Porque la vida espiritual se trata de despertar esa naturaleza espiritual que ya existe dentro de nosotros. No es algo externo, no es algo que se obtiene, es algo que se descubre. Normalmente estamos cubiertos por distintas capas de ego que no nos permiten decir yo soy espíritu, yo soy un alma espiritual, yo soy un sirviente de Dios, ¿no? Las personas que con un ego material normalmente escuchamos la palabra sirviente, decimos, yo no quiero ser sirviente, yo quiero ser servido, yo quiero tener sirvientes, al revés, que me sirvan a mí. Entonces estamos cubiertos con distintas capas de ego, de falso y otros cualidades indeseables como ira, envidia, apegos, etcétera, que nos alejan, no nos permiten identificarnos con esa naturaleza espiritual. Entonces, las prácticas nos permiten recordar eso que ya sabemos, eso que ya somos. Ok, yo soy un ser eterno, ¿no? Esa práctica, levantarme temprano, purificarme, bañarme, recitar mantras, oraciones, conectarme con el Señor, me permite recordar eso que ya soy, esa naturaleza espiritual. Entonces, mi desafío más grande en la práctica actualmente es la determinación, es el poder mantenerme con una práctica constante, ¿no? Siempre vienen fluctuaciones, subidas, bajadas, la vida que presenta como sus retos, la vida de casado, tener que trabajar, tener que proveer, tantas cosas que la mente se contamina, tantas distracciones que hay hoy en la vida material, el teléfono, el internet, la nueva película, la vieja película, los amigos, que salir aquí, que salir allá, que no sé qué. Entonces, a veces es como un gran desafío, pero uno tiene que recordar cuál es el valor de esta práctica y ser sincero, ¿no? Ser sincero. Eh, Esto es lo que puedo hacer, Señor. Por favor, acéptalo, ¿no? Y tratar de dar más cada vez. Ese es como el siguiente proceso que nos lleva a esta práctica, es a la limpieza del corazón. Es el paso 4. Esta limpieza del corazón, nuestro corazón está sucio por ese ego falso, ¿no? Esas cualidades de odio, de rencor, de envidia, etcétera, que cuando nosotros vamos practicando nos damos cuenta que esas cualidades están ahí. Nos damos cuenta
que no somos humildes, nos damos cuenta que no somos o que no manifestamos, no es que no seamos como seres espirituales, sino que no estamos manifestando esas cualidades de ser espiritual. Entonces, el corazón se ha ensuciado debido a que hemos tenido tantas experiencias materiales a lo largo de millones de años que gradualmente olvidamos eso, nos quedamos enfrascados en, oh, yo soy este cuerpo, yo quiero tengo que hacer esto, y entonces empezamos a actuar como robots y de manera automática, y esas capas de ignorancia, de pasión van cubriendo el cuerpo y entonces nos impiden ir avanzando, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos que esforzarnos con determinación mediante la práctica, pero al mismo tiempo que la limpieza del corazón va a llegar de la mano de la misericordia del Señor, ¿no? En el Srimad Bhagavatam, una escritura revelada hace 5000 años, hay una historia en la cual el Señor está hablando con Uddhava y Uddhava le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer? Si ya sé que todas estas actividades están materiales, son malas y que tengo que avanzar en mi vida espiritual, pero aún así no puedo. Aún así tengo tantas malas cualidades. Entonces el Señor le responde, debes seguir esforzándote con determinación. Debes, no debes de deprimirte ni caer en depresión, en ansiedad. No, simplemente entiende que mi condicionamiento se debe a miles y millones de vidas en las cuales yo he intentado ser el disfrutador, ser el propietario, ser el centro, ocupar el lugar de Dios. Si vinimos a este mundo, nacimos en este mundo porque deseamos imitar a Dios, deseamos ser creadores, deseamos ser propietarios, deseamos ser disfrutadores, deseamos ser el centro de la película. Entonces, como a lo largo de tantas vidas hemos intentado hacer esto, pues nos hemos acostumbrado. Es como cuando uno desconecta un ventilador, el ventilador no se detiene automáticamente en seco, ¿no? Como trae una inercia, una fuerza, el ventilador se sigue moviendo hasta que gradualmente, por la fricción con el aire, llega a un punto en el que se detiene, ¿no? Entonces, eh, esa es la práctica, es cuando nosotros desconectamos la vida material, entonces el ventilador empieza a detenerse. Entonces es importante mantener esa práctica de manera constante, porque normalmente lo que hacemos en las primeras etapas de la vida espiritual, cuando empezamos a la práctica, enchufamos y desconectamos. Ya estamos desconectados un día y el otro volvemos a enchufar, ¿no? Vida material, vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa con el ventilador? Pues va a seguir adelante y va a seguir adelante y va a seguir adelante hasta que no desenchufemos y mantengamos suficientemente tiempo desenchufado el ventilador, entonces no va a parar. Entonces, así funciona. Entonces el Señor dice, no importa, si tú estás con, ya entendiste esto, entonces debes permanecer entusiasta dentro de tu proceso y entender que el Señor, al final de cuentas, el Señor Supremo es quien va a limpiar tu corazón. Eres el único que tiene el poder de detener este ciclo de nacimientos y muertes para ti. Entonces, depende de Él, actúa como si dependiera de ti, pero sé consciente de que depende del Señor Supremo. Y el último paso del despertar espiritual es el despertar. El despertar. Este despertar se conoce como estar fijo en la vida espiritual. Pero tenemos que entender que el despertar es el principio. Así como cuando tú estás dormido materialmente, estás acostado y de repente te despiertas. No es como que ahí ya acabó todo y listo. Oh, ya desperté, genial. No, el despertar es el inicio. El despertar material es el inicio de las actividades materiales. Te fuiste a dormir, te despertaste, pero ahí comienza. Entonces tu día comienza cuando te despiertas. Entonces la vida espiritual comienza cuando estamos despiertos. ¿Y qué hay más allá de las actividades materiales? ¿Qué hay más allá en la vida espiritual? Hay actividades espirituales. Entonces, esa es la verdadera vida espiritual y el propósito de la vida humana es despertar a esa vida espiritual para vivir en ese mundo de satisfacción, de crecimiento, de propósito, de compartir, de sentirse pleno, de sentirse dichoso, de sentir
que uno está conectado y sirviendo con el Señor Supremo y que el Señor Supremo está aquí con nosotros, es nuestro amigo o nuestro hijo, nuestro amante o nuestro Señor, ¿no? Relacionarse con Dios, tener una relación específica con el Señor, ese es el propósito del despertar, que el estar fijo en nuestras prácticas, en nuestro recuerdo constante, todo el objetivo de las prácticas del despertar, el despertar ocurre cuando tenemos un recuerdo constante de que Krishna, el Señor Supremo, está presente a cada momento, a cada paso en mi corazón, conmigo, que todo forma parte de Él, que todo es una manifestación de su energía y que puedo estar en una relación personal constante con Él, con cada palabra, con cada paso, con cada respiración. Ese es el despertar, cuando ese recuerdo constante se establece en el corazón, en la mente, de manera fija, cuando esa certeza, ese nivel, estoy en la presencia de Dios constantemente. Ese es el momento donde despiertas, donde te das cuenta de que el Señor siempre ha estado ahí y te das la oportunidad de amarlo, de relacionarte con Él, de verlo como un amigo, de verlo como un hijo, de verlo como un amante, de verlo en alguna relación con Él. Como si Dios está aquí justo ahora enfrente de ti, ¿qué le dirías? Te amo. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Lo abrazarías? ¿Te tirarías a sus pies? ¿Lo besarías? ¿Llorarías? ¿Le ofrecerías oraciones? ¿Te quedarías en shock sin saber qué hacer? ¿Congelado? ¿Qué harías si vieras a Dios en este momento justo frente a ti? ¿Lo invitarías a salir a caminar, a pasear? ¿Le dirías que te lleve a volar, a conocer otro planeta? ¿Qué harías? ¿Irías a pasear en el bosque, en el río, a hacer un picnic? ¿Jugarías a las luchitas con él? ¿Lo cargarías y lo abrazarías como si fuera tu hijo? ¿Qué harías en este momento? Eso es el despertar. Y eso es más allá del despertar. El despertar es el inicio. Pero ¿qué actividades hay más allá? Ese es el propósito de la vida humana, descubrir esas actividades y vivir dentro de esas actividades espirituales. Entonces, hay muchas características de un alma despierta, que no ve enemigos, que ve con igualdad a todos los seres, que sabe que Dios está presente en cada situación, etcétera. Entonces, esto es una invitación, esto es como una breve introducción a lo que es la vida espiritual y a esta comunidad del despertar espiritual. Entonces, lo que nosotros te estamos invitando es a unirte a esta comunidad en línea y a tu comunidad específica, ¿no? No todos, pero algunas de las personas que se inscribieron recientemente, hicimos el anuncio específicamente en una zona donde haya una persona cerca de ti con la cual puedas también tener una comunidad física, no solamente experiencias en línea. Entonces, si te interesa, si te llamó la atención, nosotros tenemos una lista de personas especiales y los líderes de las comunidades físicas tienen una lista de personas especiales. Entonces, si quieres estar más en contacto con nosotros, hacer amigos espirituales, por favor, deja tu número de teléfono en el chat y tu nombre completo para que podamos agregarte a esta lista de personas especiales, podamos estar en contacto, puedas hacer amigos espirituales y puedas también tener experiencias cerca de ti. No, especialmente las personas que se acaban de inscribir tienen esta facilidad que buscamos hacer el anuncio en zonas donde puedas tener una experiencia personal. Entonces ahorita puedes usar el chat para dejar tu contacto, tu nombre completo, para poder agregarte a esta lista de personas especiales con las cuales tenemos una relación más cercana de amistad espiritual, ¿no? De preguntas, de respuestas, de compartir, de estar en contacto y de inspirarnos mutuamente en la vida espiritual. Entonces esa es la invitación. Eh, Aquí Atavi puso mi número, este es mi número de WhatsApp, 55 37 99 78 71 con el código de país más 52, que es el de México.
Entonces, si quieren mandarme un mensaje, por favor. También estoy como administrador en las comunidades de WhatsApp y hay otra persona como administradora. Si te vas a la información de la comunidad, miembros, ahí puedes verme a mí, puedes ver al administrador que es de tu zona. Y tenemos reuniones casi diario. Tenemos actividades. Actividades para personas nuevas. Tenemos los días martes y los días miércoles. En este horario, los días martes es a esta hora que comenzamos hoy y los días miércoles es una hora después. O sea, justo ahorita, a esta hora que estamos terminando hoy, comenzaríamos el día de mañana para tratar de adaptarnos a todos los horarios de todos los países. Y después, posteriormente, cuando comienzas a participar en actividades físicas, en actividades en línea, tenemos un programa de formación de un año en el cual tenemos reuniones semanales y manuales con diferentes niveles en los cuales se llama despertar paso a paso. Entonces, en este programa vamos estudiando semana a semana distintos pasajes de estudio y distintas prácticas, como meditar, cómo ofrecer los alimentos, cómo hacer cantos, como distintas prácticas que vamos conectando con la vida espiritual. Entonces, en este programa tenemos esta formación. Entonces, muy bien, ya nos están dejando aquí algunos sus contactos, les agradecemos. Entonces tenemos más mentores, más miembros, todos nosotros estamos aquí para ti. Hoy me tocó a mí presentar este tema, presentarme un poco de mi historia para que conozcas, pues, de mi experiencia personal, pero tenemos muchas otras experiencias de otros devotos con distintas perspectivas. Entonces, para que pues, sigas conectándote en la comunidad, tenemos estas actividades en línea, son 100% gratuitas las actividades en línea y pues esperamos que te haya gustado. Gracias Cristina, gracias Liz, gracias Isabel. Para entrar otro día, mandamos el link en la comunidad de WhatsApp. Si no estás en la comunidad de WhatsApp, a la persona que te mandó el link, pídele que te agregue en esa comunidad para que ahí automáticamente recibas todas las notificaciones. También síganos en nuestro canal de YouTube, se llama Despertar Espiritual, la comunidad. Eh, tenemos el logo con una flor de loto así. Entonces, para que puedan también ver las grabaciones, pero especialmente, pues, la idea es este relacionamiento personal, ¿no? Este uno a uno y ir conociendo personas y amigos espirituales. Entonces, les agradezco mucho a todos. Voy a leer algunos comentarios que fueron dejando acá en el chat. Dice, muchísimas gracias, no tengo cómo comunicarme con ustedes. En un grupo donde estoy es solo para administrador, ¿ok? Te mando mensaje personal hoy. Chuli, muchas gracias por dejar tu contacto. Daniela dice, sí, eso se siente profundo en el corazón, como cuando llegas al templo, como tú contaste, yo experimenté eso. Qué lindo, muchas gracias. Satyam dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Atavi Krishna dejó mi número. Enoé dice, yo padezco ansiedad con ataques de pánico y quisiera poder vivir sin eso. Muy bien, es importante el ir desarrollando la práctica espiritual con determinación y también no dejar de lado el acompañamiento profesional. Es muy bueno también este, para ello. La meditación diaria nos va a ir ayudando y es gradual. Vamos a ir notando gradualmente cómo nos sentimos más presentes. Cristina dice, claro que deseo hablar con ustedes, ya nos dejó el número. Julia dice, tendría una linda charla, hay mucha sabiduría en él. Ah, sí, ¿verdad? Con Dios, ¿no? Cuando si tuvieras a Dios. Jamie, largas conversaciones. Carmen dice, me sentiría muy tranquila con él. Morela dice, me quedaría quieta solo viéndolo y deseando ser una con él. Chuli dice, por favor, si quiero tener amigos espirituales. Muy bien, gracias por dejarnos tu número. Ya dijimos que hay en la comunidad de WhatsApp o dejando tu número para participar en las siguientes conferencias. Dice, muy hermosa la clase.
por compartir tu vivencia y experiencia. Bendiciones. Feliz y bendecida noche. No, gracias a ti. Gracias, Miriam, por dejar tu contacto. Satyam dice, es una hermosa clase, es una experiencia muy aleccionadora la que nos has compartido, querido hermano. Ekeshwara, qué linda tu valentía y me siento muy agradecida. Krishna te haya puesto en mi vida como otro miembro de mi familia espiritual. No, pues gracias a ustedes, gracias a todos por formar parte de esta comunidad. El despertar espiritual, les agradezco a todos y a todas. Este, muchísimas gracias. Y por favor, si aún no han dejado su contacto en el chat, lo pueden hacer. Gracias a todos. Si alguien quiere activar su micrófono, compartir alguna reflexión, compartir alguna pregunta, lo pueden hacer con confianza, por favor, en este momento, o pueden seguir utilizando el chat. ¿Alguna persona que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión final? Me gustaría presentarles a algunos de los líderes regionales que tenemos. A Tita Guna, ella está en la sección de Rosario, Argentina. Krishna Chandra y Gandiva están en Uruguay. Atavi Krishna está en Guadalajara y yo por acá estoy en la sección de Tultepec, Coacalco, toda esta área del Estado de México. Si quieren decir algunas palabras. Gracias por las experiencias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Allá está Hare en Krishna. Uruguay. Muchas gracias, gracias. Y bueno, es una oportunidad para que podamos dar ese paso espiritual, ese paso al despertar. Así que bienvenidos a todos. Haribol. Gracias. Perfecto. Atavi, adelante. Ekeshwar Krishna Prabhu, muchas gracias por la clase, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Realmente maravilloso. Me acordé ahorita, creo que en el Brihad Bhagavatamrita, que es una de las escrituras, hay una cita que está justo al inicio Ajá. de Srila Sanatana Goswami, donde dice que, luego te la comparto específicamente, pero dice que de todas las formas de evidencia, la más importante es la experiencia personal. Entonces, o sea, te agradezco mucho que nos hayas platicado tu experiencia. O sea, en base a la experiencia y el verso que compartiste del Bhagavad Gita, ¿no? El 9.2, Raya Vidya, Raya Guhyam, Pratyaksha, o sea, percepción directa, esa experiencia directa, pues es lo que nos da, los que nos fortalece la fe, ¿no? Y también eso se construye en comunidad. Así que, pues, muchas gracias por generar estos espacios de comunidad para ir construyendo esa fe colectiva y reforzarnos unos a otros. Muchas gracias, estoy para servir. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Miriam, ¿de dónde te conectas? ¿Es Miriam Violeta o es otra Miriam? Ahí, si nos puedes poner tu nombre en el chat también para poner las asistencias. Tu micrófono está desactivado. Hay que activarlo. Ahí está. Sí, Adelante. hola, hola, Sí, ¿sí se escucha? Sí, sí. yo soy de Uruguay. Ah, muy bien. ¿Cómo es tu Claro, me nombre interesa. completo? Miriam, Miriam Muñiz. Muniz. Ah, ya nos dejaste acá tus datos. Sí, Ah, excelente, sí, sí, perfecto. Gracias, Miriam. bárbaro. ¿En qué Bueno, parte de Uruguay estás? ¿Montevideo? Montevideo, Ah, Montevideo. muy bien. Ah, perfecto. Pues ahí vas a estar en contacto con Krishna Chandra y Gandiva. Ahí te las vamos a presentar. Son personas que están Bueno, ahí cerca de ti, tienen actividades, conciertos, Hola, con soy mantras y Cristina. actividades espirituales muy padres. Cristina, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué- Me encantó la ¿De, clase. Y bueno, si hay gente cerca, mucho mejor. de dónde te Gracias. conectas? De Uruguay, de Montevideo. Ah, de Montevideo, excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Ya nos dejaste tus datos, ¿verdad? Sí, dejé los datos, sí. Sí, ya lo vi. Excelente, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos, que
Se la pasen muy bien, que tengan una linda noche y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesitan, acá estamos. Buenas noches a todos. Pueden activar su micrófono para despedirse si gustan. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, muchas Gracias gracias. por la enseñanza. Gracias a ti, Buenas Elsa. noches. Felicidad para todos. Bendiciones. Gracias, Morela. Buenas noches. Bye, bye. Hasta luego. Hare Krishna, gracias. Gracias, gracias.